Capítulo 16. Entonces el Señor le dio este mensaje a Jehú, hijo de Hananí, dirigido a Basá. Yo te hice importante cuando solo eras polvo, y te elevé a ser líder de mi pueblo Israel. Sin embargo, tú has seguido con los mismos pecados que cometió Jeroboam. Has arrestado a Israel para que peque, y su pecado me ha enojado mucho. Así que voy a sacarte como se saca a la basura, Basá. Contigo y con tu familia haré lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat. Si alguien de la familia de Basá muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y si alguno muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá y las grandes obras que realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá reinó en su lugar. Así que el Señor mandó un mensaje en contra de Basá y su familia por medio de Jehú, el profeta. Basá hizo mucha maldad contra el Señor y lo hizo enojar porque cometió los mismos pecados que la familia de Jeroboam que estuvo antes de él y por los cuales destruyó a toda esa familia. Elá, rey de Israel. Cuando Asá llevaba reinando 26 años en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a gobernar en Israel. Fue rey en Tirsá 2 años. Simri, uno de los oficiales del rey Elá, tenía a su cargo la mitad de los carros de combate del rey, pero hacía planes para derrocar a Elá. El rey Elá estaba de fiesta en Tirsá y se emborrachó en la casa de Arsá, el administrador del palacio de Tirsá. Simri entró a la casa y mató al rey Elá. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asá, en Judá. Entonces Simri comenzó a reinar en Israel en lugar de Elá. Simri, rey de Israel. En cuanto Simri ocupó el trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá. No dejó con vida a ningún varón de la familia. Simri también mató a todo aquel que tuviera derecho de vengar la muerte de Elá, incluso a sus amigos. Así, Simri destruyó a toda la familia de Basá, tal como decía el mensaje que el Señor mandó en contra de Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a todos los pecados de Basá y de su hijo Elá, que hicieron pecar a Israel e hicieron enojar al Señor Dios porque adoraban a ídolos. El resto de los hechos de Elá está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Simri comenzó a gobernar en Israel en el año 27 del reinado de Asá, en Judá. Simri gobernó en Tirsá por solo 7 días. El ejército israelita estaba en Gibetón, que estaba bajo el control de los filisteos. En el campamento los soldados se enteraron de que Simri había derrocado y matado al rey. Así que los soldados en el campamento proclamaron nuevo rey a Omri, el comandante del ejército. Entonces Omri salió de Gibetón y fue a Tirsá con todo el ejército de Israel. Rodearon la ciudad y la atacaron. Cuando Simri vio que habían capturado la ciudad, entró al recinto del palacio, pero los soldados quemaron el palacio con todos los que estaban adentro, y él murió. La muerte de Simri se debió a que pecó y obró mal delante del Señor. Siguió con el mismo pecado que cometió Jeroboam y con el cual hizo pecar a los israelitas. La historia acerca de los planes que hizo Simri para el derrocamiento y el resto de los hechos está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Los israelitas se dividieron en 2 partidos. Unos apoyaban a Tibni, hijo de Ginat, y lo querían hacer rey. Los otros seguían a Omri. Pero los seguidores de Omri eran más fuertes que los de Tibni, hijo de Ginat. Así que Tibni murió y Omri pasó a ser el rey. En el año 31 del reinado de Asá en Judá, Omri comenzó a reinar en Israel. Omri gobernó a Israel durante 12 años, 6 de los cuales fueron desde la ciudad de Tirsá. Pero Omri le compró a Semner el monte de Samaria por 66 kilos de plata. Omri construyó una ciudad en la montaña y la llamó Samaria, de acuerdo con el nombre Semer del antiguo dueño del monte. Omri obró mal delante del Señor.
Fue peor que todos los reyes que vivieron antes de él. Siguió con el mismo pecado que cometió Jeroboam, hijo de Nabat, con el cual hizo pecar a Israel e hizo enojar al Señor porque adoraban ídolos. El resto de los hechos de Omrí y las grandes obras que realizó está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Omrí murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, rey de Israel. Acab, hijo de Omrí, llegó a ser rey de Israel en el año 38 de Asá, en Judá. Acab gobernó en Israel desde la ciudad de Samaria durante unos 22 años. Acab hizo lo que el Señor considera malo y fue peor que los reyes que vivieron antes de él. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Ed-Bal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal y dentro del templo construyó un altar. Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Aserá. Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vivieron antes de él. Durante la época de Acab, Giel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Cuando comenzó la obra, murió Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas de la ciudad murió su hijo más joven, Segub. Ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun.